Bien, bueno, como Cintia dijo, bienvenidos a todos los que están presentes y oramos de todas maneras por aquellos que hoy no pueden estar y que sabemos que van a recibir el mensaje cuando lo puedan escuchar, ¿sí? Así que bueno, primero que nada agradecerles a los que pudieron estar hoy conectados y también coincido con Cintia en esto de que el 2022 fue un gran año. Realmente podemos decir que fue un año en el que vimos el favor del Señor constantemente y que experimentamos el amor y la misericordia del Señor de una manera impensable para muchos. Vimos también la gloria del Señor a través de distintos testimonios que nos fueron compartiendo muchas personas y realmente podemos decir que fue un año favorable y eso me acuerdo que lo habíamos declarado, que iba a ser el año favorable del Señor. Así que más que agradecida con el Señor y con lo que Él pudo hacer a través de cada una de sus vidas. Así que no tenemos otra cosa más que decirle gracias a Jesús. Y me acuerdo también que el año pasado, voy a mirar a ambas cámaras porque tenemos las dos cámaras acá. Me acuerdo también que el año pasado el Señor nos había dado un rema, que era la nueva vida, para iniciar el año. Ese rema fue lo que marcó todo el año y vimos que muchas personas recibieron a Jesús y pudieron caminar en esta nueva vida para gloria al Señor. Así que más que agradecidas porque es algo que marcó no solo a nosotros, sino que marcó en su iglesia en general. En la iglesia en general, en el cuerpo del Señor se vio esto. Y creo que este año, el Señor como todos los años nos da una palabra. Este año el rema es la confianza en el Señor. Creo muy fuerte en mi espíritu que es lo que el Señor nos quiere transmitir hoy a través de este mensaje, que se llama un nuevo capítulo, y es la confianza en el Señor, lo que viene al entrar en esta nueva vida. Y sé que la confianza en el Señor no es un paso fácil a dar, más porque tendemos a ser desconfiados, pero quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio antes de finalizar el año, ¿sí? Antes de que inicie este año, y que sin duda sé que no es solo para mí, sino que es para su pueblo, para todos y cada uno de los que estamos acá presentes, así que anhelo de todo corazón que lo puedan recibir sin dudar. Y es el Salmo 37:5. Yo les comparto, bueno, ahí Adri les va a compartir la palabrita, no sé si lo tiene. Ahí estamos. Bien, ahí está, perfecto Adri, gracias. Bien, Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová, a Dios, a Jesús, tu camino y confía en Él y Él hará. Últimamente el Señor me fue llevando a leer bastante los Salmos, que considero que es un libro muy maravilloso porque no solo encontramos la instrucción del Señor, sino que también creo que es la expresión de la adoración al Señor en todo tiempo. Cuando uno está alegre, cuando uno está triste, cuando uno está angustiado, cuando uno está gozoso, en distintos estados anímicos y que pasamos por distintas emociones, se nota en Salmos, a mi parecer refleja al desnudo la humanidad del hombre, ¿no? Y a su vez nos enseña a ver y a alabar a Dios en distintos momentos, en cada una de estas etapas. Y los animo a que puedan leer Salmos, si bien es larguísimo el libro, pero bueno, hay para cada momento una palabra, así que los animo verdaderamente porque la palabra produce vida y es algo que a mí en este tiempo me está instruyendo muchísimo y también me está ministrando muchísimo. Así que los invito a que puedan ser bendecidos también a través de esta palabra. Bueno, volviendo al Salmo 37:5, podemos ver que ahí me gustaría, Adri, que lo puedas volver a compartir. Volviendo al Salmo 37:5 se puede ver que se compone de 3 partes, ¿sí? Un pasaje tan pequeñito se conforma de 3 partes. Y 2 partes tienen que ver con nosotros y una tiene que ver exclusivamente con la intervención de Dios, ¿sí? Dice: encomienda a Jehová tu camino, parte 1, confía en Él, parte 2, y Él hará, parte 3, ¿sí? Y vamos a desglosar cada una de estas partes. Hoy estoy solita, no tengo quien me cebe acá el mate. Voy a cebarme yo solita. Dice:
Encomienda a Jehová tu camino. Encomendar significa hacer un encargo. Encargarle algo a alguien. Y en este caso es a la persona de Dios. ¿Sí? Ahí dice que le encomendemos, que le encarguemos algo a Dios. Encarga tu camino, dice. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer diariamente, ¿no? En nuestro día a día. Decirle, Padre, te encargo mi salud, te encargo mi familia, te encargo mi matrimonio, te encargo mi trabajo, te encargo mi vida. Básicamente es eso, te encargo mi vida. Esa es la parte 1, ¿sí? Es una parte activa nuestra y es dejarle al Señor encargarle algo de nosotros. Y la segunda parte es la de confiar en Él. Confía en Él, dice la palabra de Dios. El punto 2. Ahí, Adri, movemos al punto 2. Está medio lento mi secretario hoy. No, ahí está, confía en Dios, confía en Él. Bien, y acá ese es un punto que a mí me conmovió muchísimo, ¿no? El confía en Él me conmovió y también me confrontó muchísimo porque creo que ahí se empieza a presentar el problema. Que a nosotros nos cuesta confiar. Esa es la verdad, es que siempre estamos ahí como esperando el puñal, pero porque es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza se volvió desconfiada desde esa primera conversación que tuvo Eva con la serpiente. Ahí nosotros empezamos a recibir todo aquello que no nos correspondía, todo aquello que no nos pertenecía. Eso se pegó en nuestra alma. Y es por eso que es algo que nos cuesta. Realmente trabajar la confianza nos cuesta. Pero ahora, por gracia, fuimos salvos en el Espíritu. Y escuchen bien eso, ¿no? Esa desconfianza se pegó en nuestra alma. Nosotros somos, y esto ya lo vimos en mensajes anteriores del año pasado, que nos compone espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y decíamos que esta desconfianza se pegó a nuestra alma. Pero por gracia nosotros fuimos salvos en el Espíritu al recibir a Jesús en nuestros corazones. Y ahora, a partir de ese momento de que nosotros lo recibimos a Jesús en nuestros corazones y que somos salvos en el Espíritu, el alma tiene otra opción. Tiene una segunda oportunidad de vida. Tiene una nueva vida para caminarla. Donde la llave es experimentar lo que Dios tiene para nosotros. La llave de poder experimentar eso de lo que Dios tiene para nosotros es la confianza. Es ese punto del que estamos hablando ahora, de la confianza en la persona de Jesús, en su palabra, porque su palabra misma es Jesús, ¿sí? Él es la palabra hecha carne. Entonces, ahora nuestra alma tiene esa posibilidad de volver la mirada al Espíritu y ya no solo caminar conforme a la carne. Y esa posibilidad nos da el volver a confiar en lo que el Espíritu, que ahora está conectado con el Espíritu del Padre, nos dice. Pero esto implica toda una renovación del entendimiento, como nos dice Pablo, y muchos que son nuevos en la fe, que sé que hay personas nuevas en la fe, deben decir, ¿pero qué me está hablando esto? Me está diciendo chino básico. Bueno, eso implica una renovación en el entendimiento de lo que nos dice Pablo, que no viene solo, viene con la mano del Espíritu Santo, la lectura continua, porque cada vez que uno va a la palabra con esa expectativa de tener un encuentro con Jesús, realmente lo tiene. Tenés un encuentro con Jesús. ¿Sí? Y eso genera la renovación en nuestra mente. ¿Y por qué digo que implica una renovación en el entendimiento? Porque el vivir con Jesús no suprime a nuestra voluntad, para nada. Nosotros seguimos teniendo voluntad propia. Nuestra voluntad sigue ahí latente. Pero ahora tenemos la posibilidad de rendir absolutamente nuestra alma a Dios. Y cuando digo alma, que se entienda, estoy hablando de la mente, de las emociones y de nuestra voluntad. Ahora, a partir de que nosotros somos nuevas criaturas, de que empezamos a vivir en esta nueva vida, tenemos la posibilidad de rendir absolutamente nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad a Dios. Para así poder ser, como dice la palabra de Dios,
colaboradores del reino, ¿sí? E iniciar una sociedad con Dios Padre. Amén. Y me respondo yo solita amén acá. Bien, entonces nos da la posibilidad. Ahí Cintia quiere hablar, veo que levantó la manito. Vamos a ver que Cintia no hable. Sí, porque sé que sos. Sí, quería aclarar por ahí que esto de alinear la voluntad no es suprimir tu voluntad, ¿no? Sino que al momento de uno caminar en el Señor y en ser esta nueva criatura, es como que el Señor va en tu interior modificando ciertas actitudes que a lo mejor antes tenías o de las que antes disfrutabas, y Él va trabajando en tu interior, va renovando tu entendimiento, y es por eso que hoy ya ves las cosas de distinta manera y ya tu voluntad comienza a estar alineada o a alinearse, porque es un proceso constante, y lo repito, es un proceso totalmente constante, alineada al Señor. Así que no crean que es recibo al Señor y queda anulada mi voluntad y hago o tengo que, porque si es por obligación o por imposición no sirve, es por convicción. Totalmente. Sí, por eso decíamos que no se trata de suprimir la voluntad, nuestra voluntad sigue ahí latente y sigue activa, ¿no? Sino que por eso, precisamente porque nuestra voluntad sigue activa, es que la confianza es todo un tema. Este punto del que nos habla la palabra es todo un tema, y ahí se presenta el conflicto, en la confianza en el Señor. Y cuando me doy cuenta que mi alma está rendida al Señor, que yo estoy rendida al Señor, cuando confío plenamente en Jesús. Y ahora ya voy a explicarles a qué me refiero con el plenamente. ¿Sí? Pero esa es la clave, para darme cuenta que yo estoy rendida al Señor, es cuando confío plenamente en Jesús. Y les explico un poco con un ejemplo, con una situación que me había sucedido el año pasado. El año pasado hubo un momento en que Dios me había dado un mensaje de liberación poderosísimo. Fue un mensaje, pero el Señor me habló de esto a inicios de agosto, y bueno, creo que el mensaje fue más o menos a mediados, pero yo sabía desde inicio de agosto que el Señor iba a liberar a su pueblo, iba a empezar a tener, se iban a romper muchísimas cadenas, y era algo que lo hablé con mi pastor, y mi pastor estaba en el mismo espíritu y con la misma impresión, y me decía que sí, que él también sabía que iba a ser un mes de liberación. Y bueno, en ese momento el Señor me dio un mensaje de liberación, y me acuerdo que ese viernes previo al mensaje, yo me quedé sin voz, me quedé absolutamente muda, no tenía voz, y en un primer momento que sucedió eso, me empecé a batir, mis emociones eran, no sé, mi mente empezaba, no puede ser, ¿qué pasó? Pero Señor, que era un mar, un caos, mi mente era un caos en ese momento. Pero casi automáticamente vino sobre mí una paz que yo no les puedo explicar, que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Y dije, no, Sol, para mis adentros dije, no, Sol. Si Dios quiere dar este mensaje, no sé cómo, pero vos mañana recuperás tu voz. Y ahí me quedé tranquila. Ahí me quedé completamente tranquila, descansé en el Señor, confié. Y fue una confianza como no muchas veces sucede. Parece un ejemplo un poco medio tonto, pero en ese momento, en ese instante, vino esa confianza como en pocas oportunidades, y descansé tranquila. Llegó la noche, yo seguía sin voz. Amaneció al otro día, ya era sábado, seguía sin voz. Mediodía, seguía sin voz, pero yo seguía tranquila. Y por la tarde, empecé a recuperar la voz. Los que estuvieron en ese mensaje se van a acordar. A la tarde comencé a recuperar la voz. Y a la tardecita ya estaba así como estoy ahora. ¿Sí? Y dije, wow, tremendo lo que hace lo que hace el Señor, ¿no? Y realmente fue poderoso, porque días siguientes escuché testimonios de personas que me fueron escribiendo, que en ese momento fueron liberadas de potestad de muerte, fueron libres de pensamientos de suicidio, de repetidas enfermedades. Fue algo glorioso. Sí, algo glorioso. ¿Y qué quiero hacerles ver con esto? Que algunas veces nosotros, ante distintas adversidades o situaciones que nos sacan de nuestro plan diario, ¿sí?
adversidades, dudas que nosotros vamos presentando, pensamos, no, que bueno, que por qué, que si yo le entregué esto al Señor, ¿qué pasó? Y pensamos que a Dios se le escapó un detalle de todo el plan. Y no, porque Dios no es un Dios improvisado, eso quiero que les quede bien claro. Dios no es un Dios improvisado. Puede que vos no sepas cómo va a ser en detalle lo que Dios quiere hacer, pero de eso se trata la fe, de la confianza, de creer sin ver. Él sí ve todo el cuadro completo, así que quédate tranquilo, el Señor sabe todo, está todo el cuadro completo. Nosotros somos los que no vimos el cuadro completo, pero tenemos que aprender a caminar confiando en que Él hará. Y en ese momento yo me quedé tranquila y le digo, wow, Señor, tremendo, porque cuando vino esa paz yo tuve esa convicción. Y Él obró, y obró de una manera tremenda. Y a veces deja que el enemigo se levante, que aparezcan esas situaciones, pero porque está probando tu fe, porque está moldeando tu carácter por distintas situaciones, ¿sí? Pero nuestra posición es esa, es quedarnos en la confianza en Él. Ahora bien, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo confío si yo le hablé, le dije, le encargué esto, le encomendé, no sé, le encomendé mi salud, le encomendé mi matrimonio, le encomendé mi trabajo, y no escucho respuesta, no hay respuesta, o la respuesta es un silencio? Y ahí sí quiero que traten de recordar que la palabra de Dios es letra viva, que es vida. Y hoy quiero regalarles unas promesas y quiero que las tomen a estas promesas. De todo corazón se los digo. Hoy quiero regalarles una promesa sobre la que se paren en esos momentos de silencio donde creen que no hay respuestas. Que se paren porque la palabra es algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, ¿sí? Está para que nosotros apliquemos a nuestra vida. Y el problema no es que no conocemos la palabra de Dios, porque creo que hay mucho conocimiento, en algunas situaciones hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero hay poca aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. No mudamos la vida que tiene la palabra a nuestra vida. ¿Sí? No llegamos a hacer ese pasaje de la vida a la vida. Así que hoy les invito a que empiecen el año con una actitud diferente y que decidan pararse en estas promesas que les voy a compartir ahí, que Adri ya lo va a compartir, ¿sí? Que son 2 promesas. Una es de Isaías y otra es de Proverbios 3:6. Ahí, Adri. Ahí ya comparte. Bien. La versión de la Reina Valera contemporánea dice, Isaías 35:8. Allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará, por más torpe que sea. ¿Qué les quiero decir con esta palabra? Y es hermosa, para mí es hermosa esta palabra, porque dice que hay un camino que no es liso, un camino que es todo empedrado, un camino que no es llano, ¿sí? Y que es llamado camino de santidad. Así es el camino con el Señor. Ese es el camino en el que estamos. Algunos piensan que cuando están en el Señor, que cuando reciben al Señor se tienen que acabar los problemas, ya está, y se frustran cuando no pasa esto, cuando los problemas continúan. Pero la palabra no nos dice eso, la palabra no nos dice que se acaban los problemas. Es más, acá nos dice cómo es el camino también. Pero no pasará por allí nada impuro, dice. Y eso es algo hermoso porque nosotros fuimos purificados. Yo no me considero alguien impura. Si vos lo recibiste al Señor Jesús, sos purificado por la sangre de Cristo Jesús, entonces no sos impuro. Tené confianza de que estás caminando por ahí y que Dios va con vos. Y que tengas la confianza de que no te vas a extraviar, dice, por más torpe que seas. No te vas a extraviar. Por más de que por ahí me resbale, por ahí tropiece, no te vas a extraviar. ¿Sí? El Señor va con vos. No va a permitir que te extravíes. Y después está Proverbios 3,
6, ahí está, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos, y es de lo que hablábamos recién, de encomendarle, de encargarle mi salud, de reconocerlo en cada área de nuestra vida. No, bueno Señor, yo te reconozco en mi trabajo, yo te reconozco en mi salud, pero en mi matrimonio no. Pero en mi familia no. Con esto mejor para mí. No. Que lo reconozcas en cada área y Él endereza tus veredas. En cada camino y Él endereza tus veredas. ¿Sí? Y al decir endereza tus veredas, quiere decir que hay que caminar. Y eso sí quiero que quede claro, que confiar en el Señor también implica caminar hacia adelante. Hay que caminar. Y ahí uno puede decir, ay, es que no sé si esto viene de mí, no sé si es lo que yo siento, no sé si es lo que Dios me dice, no sé si es mi carne, no sé si es del diablo, no sé. No importa. No importa, y te digo por qué no importa. Porque hay una promesa que dice que por más torpe que seas, no te vas a extraviar. En cuanto empezaste a hacerlo, en cuanto empezaste a desviarte, a extraviarte un poco, viene la mano del Señor y te endereza, como dice esta palabra. Te endereza. ¿Sí? Así que tranquilo, tranquila, porque el Señor te endereza. En cuanto vos pensás que tu carne empezó a jugarte una mala pasada, y cuando digo tu carne me refiero a tu persona, cuando vos pensás que empezaste a decidir cosas por vos y no que viene del Señor, el Señor te endereza. Y te endereza porque viene, ahí comienza a aparecer, ay bueno, pero no sé si es esto y quizás está esto. Y el Señor empieza a trabajar lentamente en tu mente, en tus emociones y en tus acciones. Él endereza. Amén. Bien, es importante que sepamos que nosotros nacimos para conquistar el mundo, para ser embajadores del Señor. Eso nos dice la palabra. Somos sus embajadores acá. ¿Y cómo vamos a ser embajadores? ¿Cómo vamos a representar algo? ¿Cómo vamos a conquistar el mundo si no nos movemos? Confiar implica caminar. ¿Sí? Quiero que se queden con eso, que confiar implica caminar. Caminar con confianza, tranquilo, que el Señor está por delante. ¿Sí? Y hay una promesa también, que también tomala. Si ya tomaste las otras dos, tomala esta, porque esta te va a venir genial, que es la de Romanos 8:28, que particularmente me gusta muchísimo, que es Romanos 8:28, y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuidado ahí, porque dice le ayudan a bien, no dice que todas las cosas te van a ir bien. ¿Sí? Que en todas las cosas te va a ir bien. No, no dice eso. Dice que ayuda a bien. ¿Sí? Es decir, que aquello que capaz para nosotros es terrible, es catastrófico, para Dios no lo es. ¿Sí? Porque Él sabe que eso a nosotros nos va a ayudar a bien. Te va a ayudar a bien. ¿Sí? No dice que no vamos a tener por valles de sombra, que no vas a tener dificultad económica, que no vas a tener dificultad en tu matrimonio, que no vas a tener problemas en tu salud. No, esta palabra no está diciendo eso. Esa palabra está diciendo que toda esa situación, si vas de la mano del Señor Jesús, va a ayudar a bien. Y quiero que vean que esta palabra está hablando desde un prisma, desde una visión de reino, no terrenal. Esta palabra está hablando desde una visión de reino, porque uno desde acá, desde lo terrenal, puede decir, ¿cómo una enfermedad me va a ayudar para bien? ¿Cómo un problema en mi trabajo me va a ayudar para bien? Bueno, parate desde los lugares celestiales donde estás, porque sos hijo, sos hija del Dios Altísimo. Y como siempre suelo decir, no somos los dueños del universo, pero sí somos los hijos del dueño de todo. Entonces parate como un hijo, como una hija de Dios. Y desde ahí mira estas cosas. Cintia levantó la manito nuevamente. Te escucho. Ay, no, la iba a bajar nomás. No, conclusión, a ver, en criollo, apostar por el Señor, si se pudiese apostar. Apostemos todo por el Señor. ¿En qué sentido? En el que, si no lo haces, estás del bando perdedor. O sea, ¿querés estar del bando ganador? Amén. Arriesgate
cosa en la que te vaya mal porque dice que Él endereza todos tus caminos, puede que vos te tuerzas el tobillo un poquitito y el Señor te endereza, ¿entendés? O sea, no existe alguna situación en la que Él no te saque en victoria, entonces o podés animarte a probarlo y a experimentarlo por vos mismo, o podés seguir negándote y diciendo, bueno, no, yo me quedo como estoy, pero te estás perdiendo en toda esta otra aventura. Así que Amén. hay dos opciones acá, o el ganador o el perdedor. Totalmente. Bien. Y después tenemos el tercer punto, una vez que nosotros hacemos estas dos cosas, que es encomendar, encargarle algo al Señor, confiar en Él. El tercer punto, que ya no tiene que ver con acciones nuestras, sino que tiene que ver con la plena intervención de Dios. Él hará. Él hará. Finalmente, Dios hace su santa, buena, perfecta y agradable voluntad. ¿Vos creés que podés hacer algo mejor que Dios, que es el creador de todo lo que ves y de todo lo que no ves? El creador de absolutamente todo. ¿Vos creés que podés hacer algo mejor que Dios en aquello que le encargaste? ¿Realmente pensás que podés hacer algo mejor que Dios en aquello que le encargás? Es imposible. Entonces, cuando encomendás algo y pasás al paso 2, ¿sí?, que es el de confiar en Él, Él hace. Y tenés que creer que eso que te está pasando, que esa situación que estás atravesando, es lo mejor que te puede pasar. Y te repito, esto tenés que mirarlo desde una visión de reino, no desde una visión terrenal. Eso que te está pasando es lo mejor que te puede pasar, porque Dios lo preparó así para vos. Dios lo permitió así para vos porque hay un propósito divino detrás de eso. Un propósito divino, y valga la palabra divino, un propósito de Dios para tu vida detrás de eso. ¿Sí? Cuando una persona consigue vivir en esa plena confianza en el Señor, cuando uno en su interior deja de dudar o suelta ese revuelo de ay Señor, pero ¿por qué me pasó esto así? Ay Señor, mejor hubiese sido así. Ay Señor, capaz que si pasaba esto, ay, etcétera, etcétera. Cuando uno suelta eso, es decir, cuando uno vence el caos que hay en su interior, porque esto sucede todo en nuestro interior, esto sucede en nuestra mente constantemente. ¿Sí? Cuando uno puede vencer el caos que hay en su interior y sobreviene la paz que sobrepasa todo entendimiento, para el exterior sale autoridad. Cuando esa paz habita en tu interior, se camina en la autoridad de Jesús. Y Él hará. Y Él hace. Cuando yo consigo manejar el caos interior, al exterior sale autoridad. Y caminas en la autoridad de Jesús. Y esa autoridad es visible. Hay una frase que me gusta mucho de la pastora Ana Olondo, capaz que algunos acá le conocen, bueno, Rox, yo sé que sí la conoce. Hay una frase en una de sus prédicas de Ana Olondo que me gustó muchísimo, no me acuerdo en qué prédica, pero dice que Dios no causa dolor por placer. Dios permite muchas cosas para hacer aquello que de otra forma contigo no podría hacerlo. Cuando yo escuché esa frase, tocó mi espíritu de una manera tremenda, porque a veces cuando atravesamos situaciones dolorosas realmente decimos, o desde afuera uno piensa, ay, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hace eso? Porque encima le echamos la culpa, ¿no? Decimos, Dios lo hizo. Lo primero que decimos, Dios lo hizo. Y realmente es importante saber que Dios no se goza en medio de tu dolor, que no es un Dios sádico. Él no se goza en el dolor. No es un Dios sádico, de hecho dio su vida por vos, por amor a vos. Un amor que realmente es un amor diferente, un amor que no viene, que nosotros no sabemos dar. Él no permite que pases por cosas dolorosas porque le genere placer, no.
Dios muchas veces lo permite porque a través de esa situación dolorosa es la única manera de que Él pueda obrar en tu vida, de que Él pueda trabajar con vos, de que Él pueda cumplir su propósito en tu vida. Porque a veces es necesario que nos quiebre tanto para decir yo no puedo más y mirar al cielo, como hizo Nabucodonosor, mirar al cielo. A veces es importante eso, que nos quiebre tanto y pedir su socorro y Él responde, Él hará. ¿Sí? Entonces eso, cuando yo escuché esa frase realmente dije, sí Señor, ahora entiendo y es así. Y este año, como les decíamos que el rema es la confianza en el Señor, ¿sí? Porque que les quede impregnado, ¿no? Este año es confiar en el Señor. Eso es lo que Él marcó para la posta en este año. Así que, como este año constantemente, como ese es el rema, constantemente nos va a tocar permanecer en este punto, en el punto 2, en la confianza, en confiar. Vas a tener que dejar que el Espíritu Santo trabaje en ese silencio, en esa adversidad, y a vos te toca no frustrarte, tener ánimo, como tantas veces el Señor le dijo a sus discípulos, ten ánimo, Pedro, ten ánimo, Pablo, en medio de las adversidades. A vos te va a tocar eso, tener ánimo, no frustrarte y quedarte parado en el piso de la confianza, que es la fe misma. Perseverar ahí, en ese lugar, en el punto 2. Perseverar en la confianza, porque el punto 3 no es intervención tuya, es absolutamente de Dios. Él hará, dice la palabra. ¿Sí? Amén. Bien. Además, y digo algo, bien. Sí, Orly, te cedo la palabra y después sigo. Activa tu micrófono y ahí. Bueno, dos cositas quiero aportar al mensaje. Una, recién Sole nos compartía 3 o creo que 4 promesas. 3, bueno, 4 con la primera, la que nos marca. En las que tenemos que afirmarnos. ¿Y cómo vamos a conocer esas promesas? Conociendo la palabra de Dios, alimentándonos día a día, como le decía a Josué, de día y de noche. Es importante saber que vamos a tener aflicciones, como el mismo Señor Jesús nos dijo. En el mundo tendréis aflicciones, hijitos míos, pero no nos preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Y para vencer al mundo nos dio las armaduras de Dios. Nos dio 3 armas defensivas. Nos dio el casco de la salvación, que es Jesús. Nos dio la cota de justicia, que esa justicia es la que Dios, al creer nosotros en su Hijo y recibirlo como su Salvador, Él perdona nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios. La tercera arma, el escudo de la fe en Jesús. El cuarto es el apresto del Evangelio, caminar para llevar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesús, esas noticias que tenemos que hacerle saber a aquellas personas que no los conocen. Y la última es la espada del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Amén. Y esa palabra es el único arma que nos dio, el arma ofensiva, para enfrentar al adversario y derrotarlo, porque recuerden que hemos nacido de nuevo para ser victoriosos, porque el victorioso habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, tenemos que conocer, tenemos que leer la Biblia para conocer esas promesas que nos adelantaba sobre 4, pero que hay infinidad para enfrentar y derrotar. No esperemos
Amén, amén, amén. Gracias, Pa, por tu aporte. Gracias. Y el tercer Bien, y punto ya... que tocó Sole, el tercer punto que toca Sole bien. es creer. Y el Señor nos dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén, amén, amén. Totalmente. Gracias, Pa, por tu comentario. Bien, y ya haciendo un cierre del mensaje, algo que es sumamente importante. Ahí quedó activo tu audio, Pa. Ahí, cerralo. Ahí está. Bien, ya haciendo un cierre, sí que me marca los 10 minutos. Ya haciendo un cierre del mensaje, es importante saber que las quejas, ¿y por qué hablo de las quejas? Porque las quejas es algo que nos caracteriza mucho, ¿sí? Que tratemos de manejar esto porque las quejas paralizan el mundo espiritual. Ya te cedo la palabra, Adri, dame un segundo. La queja paraliza el mundo espiritual, obstaculiza el mover de Dios, ¿sí? Así que pensemos 2 veces antes de quejarnos, ¿sí? Porque realmente obstaculiza el mover de Dios. Y es importante que este año, con el tema de la confianza en el Señor, yo creo que este año lo que vamos a aprender es aprender a calmar la tormenta interior para cobrar autoridad en el exterior, autoridad en el nombre de Jesús. Así que creo que el Señor nos va a enseñar eso, a calmar la tormenta interior para cobrar esa autoridad. No importa si vos estás en un extremo y tu promesa está en el extremo, en el otro extremo, lo que Dios promete, Dios cumple. Así que tranquilo, tranquila, que el Señor abre caminos donde no los hay, ¿sí? Démosle gloria al Señor Jesús y confiemos, porque lo único que puede torcer el diseño original es el pecado. Pero si vos estás buscando la voluntad de Dios, te mantenés en santidad y confías en el Señor, no tenés por qué dudar. No hay pecado que lo pueda acabar, porque Dios está por sobre todas esas cosas. Así que encomendá tu camino al Señor, confía en Él y Él hará. Amén. Ahí estamos. Ese fue el mensaje hermoso. Ahora sí, Adri, te cedo la palabra. Amén. Yo quería comentar algo en relación a lo que venía diciendo vos, también Roberto, que Roberto recién decía. Vamos a instruirnos de lo que dice la palabra, vamos a conocer qué dice antes de que lleguen los palazos, ¿no? Que no es necesario por ahí pegarse un palazo contra la gente para empezar a saber, a conocer. Y como vos decías, que el Señor no se goza nuestro dolor, pero a veces permite. Y yo agregaría algo más, que a veces hay dolor que no es que el Señor permite, hay dolor que se mete en el ser humano solo. También. Por decisiones pésimas que toma, y que el Señor te lo advierte, porque el Señor te advierte. Entonces hay mucho sufrimiento que uno se ahorraría si tiene conocimiento de la palabra. No es que el Señor sí o sí te va a moldear a través del dolor, sino hay decisiones que uno toma que te hacen meterte en caminos de dolor. Y ahí resaltamos lo de conocer lo que el Señor dice, porque el Señor dice casi, te da consejo para cómo manejarte a lo largo de toda tu vida. Si vos por ignorancia te metiste en caminos de dolor, eso no tiene nada que ver con el Señor, porque el Señor dio su palabra para que vos te instruyas y para que vos actúes sabiamente en base a lo que dice su palabra. Entonces hay dolor que no viene del Señor, sino que se mete el humano solo, ¿no? En ignorancia o a veces por desconocimiento. Totalmente. Lo que es una palabra, no sé si se ve el mensaje, aquí es número 2319, que dice: Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habló, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Bueno, esto como para reforzar la confianza, porque cuántas veces por ahí nosotros tenemos anhelos o peticiones que le hacemos al Señor, sea de sanidad, sea en cualquier área de nuestra vida que le estemos encomendando algo al Señor, como decía Sole hoy, y que a veces pueden llegar momentos de desánimo o momentos de incredulidad, decir, no sé si el Señor me va a dar esto, que recibí la palabra, pero no sé si está realmente así. Y ahí tenemos esta palabra para que combatan, para decirle: no, Señor, vos no sos un mortal para mentir, vos no sos hombre para mentir, y no te puedes arrepentir de todas las promesas de bendición que hay en nuestra vida. Combatirle a los momentos de desánimo, como hizo el Señor Jesús en el desierto, cuando el diablo lo quería tentar y el Señor le respondía con la palabra. Bueno, esto es una palabra que yo la he usado mucho, ¿no?, a lo largo de mi camino del Señor. Que digo: no, Señor. Mira su benevolencia. No, Señor, por ahí que yo estoy desanimado,
decila en voz alta y decila porque ahí estás combatiendo ese desánimo, esa falta de fe. Si quieren que metan esa palabra para que la tengan en el bolsillito, digamos, ante el desánimo, le mostramos eso. Amén, gracias Adri por esa palabra, realmente. Bien. Sí, totalmente, ¿no? Hay situaciones en las que nosotros nos metemos solitos, pero aún así en esas situaciones quiero que confíen que el Señor endereza tus veredas, ¿sí? Cuantito vos te extraviaste, porque dice la palabra que no te vas a extraviar por más torpe que seas, ¿sí? Así que confiemos que el Señor va a enderezar tarde o temprano, pero Él endereza el camino de sus hijos, ¿sí? Amén. Bueno, ya nos quedan 4 minutitos para orar. Nos despedimos acá vía Instagram. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo sábado a las 20 horas por los mismos canales. Bendiciones para todos.